Está bien, ya no te molestaré. Llamé solo para preguntarte. Si paso por tu oficina mañana a la 1 p.m., ¿estarás libre? Puedes pasarte por aquí. Con solo esa breve respuesta y sin más conversación, la llamada terminó al instante. Maya bajó su teléfono y lo miró fijamente, con una leve sonrisa formándose en sus labios. Luego contempló la vista de la ciudad, con la mirada perdida. La mezcla de altos edificios esparcidos por la capital le hizo recordar el pasado, cuando aún tenía a alguien especial en su vida. ¿Hace mucho que estás despierta, Flynn? Maya, aún aturdida, abrió los ojos al sentir el movimiento de la persona que había estado acurrucándose bajo la gruesa manta. Estaba cansada del momento que habían compartido hace menos de una hora y se había quedado dormida. Pero en el momento en que abrió los ojos y vio la expresión vacía y seria de su novia, rápidamente la miró de manera juguetona, como solía hacerlo cuando intentaba llamar su atención. Por favor, Maya, no me molestes. ¿Por qué? ¿Dices que no tienes ganas? Casi nunca tenemos la oportunidad de estar solas así. ¿Acaso estás enfadada conmigo por algo? Al menos dímelo para que pueda compensarte. Maya no solo intentaba hablar dulcemente para reconciliarse, también estaba actuando de manera cariñosa con la otra persona. Pero Skiller no solo no mostró interés, sino que la apartó como si le diera asco. Tras sacudirse a Maya, Skiller se levantó. Maya se quedó allí sentada, atónita, viendo cómo su amante se levantó y se vestía apresuradamente. Entonces Skillar tomó el teléfono de Maya en la mesita de noche y se lo puso en la mano con una expresión muy seria. No quiero decir mucho, solo mira esto y dime, ¿cuánto tiempo lleva pasando esto? ¿De qué hablas, Flynn? ¿Has estado revisando mi teléfono? Maya espetó visiblemente molesta, aunque el teléfono tenía contraseña. Se dio cuenta de que se había quedado dormida antes. Y Skiller no era tonta, así que probablemente no le había costado desbloquearlo. Perdón por ser grosera, Maya, pero entre ser grosera y ser tonta, prefiero ser grosera. Al oír eso, Maya se dio y desbloqueó el teléfono. Abrió la aplicación que Skiller había dejado abierta y allí estaban. Respóndeme, Flynn, dime, ¿tenía razón? Es cierto lo que dije, porque cuanto más callas, más seguro estoy de que todo lo que dije es exactamente lo que está pasando. Ya basta, Maya, no importa el motivo, no está bien usar eso como una excusa para dormir con otra persona mientras aún estamos en una relación. ¿Cómo pudiste hacer eso? Anoche estabas con ese actor y ahora regresas y estás conmigo. ¿Cómo pudiste hacer eso como si nada? Solo gritas así porque dependías de mí o simplemente te avergüenza que te haya engañado. Maya esbozó una sonrisa amarga. Todo lo que había reprimido en su interior finalmente se estaba desbordando. Si tuviera que adivinar, diría que es la segunda porque nunca estuviste realmente interesada en mí. Nunca te pusiste celosa, por muy amable que fueras conmigo. No era suficiente, Flynn. Mientras no fueras serio con nosotros, no deberías haberme dejado perder el tiempo, estancada contigo. Tengo otras opciones en la vida. Hay tanta gente buena dispuesta a entrar en mi mundo. Pero estar contigo me ha hecho perder esas oportunidades. Ya fuera por rabia o para herirla, una vez pronunciadas no había vuelta atrás. La mirada de Flynn era completamente vacía, tanto que incluso Maya, quien acababa de terminar la relación, sintió que se le encogía el corazón. Tienes razón, Maya, estar contigo solo te hace perderte cosas, así que quizás sea hora de terminar con todo esto. Quieres terminarlo porque tienes otra persona, ¿verdad? Entonces dime, Flynn, ¿quién es ella? Porque si no me lo dices, yo tampoco te dejaré ir. Sí, dime, ¿quién es esa mujer? ¿Cómo se atreve a intentar robarte de mi lado? Ya basta, nadie me arrebató de ti, ya sea que tenga a alguien nuevo o no, ya no importa. Has dormido con otra persona.
Eso solo significa que no podemos volver a ser como antes. Terminemos aquí. Si alguna vez te hice algo malo, lo siento. Lamento haberte hecho perder el tiempo, haberte hecho perder otras oportunidades en la vida. De verdad, lo siento. Maya cerró los ojos, intentando con todas sus fuerzas contener el dolor. Incluso después de la ruptura, el tiempo no le había ayudado a olvidarla. Cada vez que el pasado volvía a su mente, solo le recordaba todos los arrepentimientos y lo insensata que había sido. Skillar fue quien la hizo sentir lo que era perder. Durante el primer año después de la ruptura no pudo superarlo. Siguió intentando acercarse a ella de todas las maneras posibles, con la esperanza de recuperarla. Pero Skillar nunca le dio más que su amistad. Aun así, para ella incluso recibir una respuesta de vez en cuando se sentía como una oportunidad de arreglar las cosas. Esto terminamos. Déjenme sus comentarios ustedes qué opinan sobre este spoiler. Por favor, si gustó el video, dale me gusta, suscríbanse. Bye bye.